Hola, mi nombre es Irma María Teresa Costa Orozco. Este es mi video para mi proyecto integrador de la materia de programación 1 de la Universidad CNSI. En este proyecto nos dice que le demos respuesta a ciertas preguntas. La primera de ellas es que es la búsqueda por arreglos. La búsqueda de arreglos es un concepto fundamental en la programación que se refiere al proceso de encontrar un elemento específico dentro de la estructura de datos ordenada como el arreglo o una lista. La búsqueda de arreglos implica recorrer la estructura de los datos y comparar cada elemento con el elemento objetivo que se busca. El objetivo es encontrar la posición o el índice del elemento objetivo dentro de la estructura de los datos. Existen algoritmos de búsqueda de arreglos, tales como la búsqueda lineal. Se recorre la estructura con datos de manera secuencial comparando cada elemento con el elemento objetivo. La búsqueda binaria. Se divide la estructura de datos en dos partes y se compara el elemento con el elemento del medio. Si el elemento objetivo es menor, se repite el proceso con la mitad izquierda y si es mayor, se repite con la mitad derecha. La búsqueda por arreglos es una operación común y se utiliza en una variedad de aplicaciones como base de datos para encontrar registros específicos dentro de una base de datos, algoritmos de ordenamiento para encontrar la posición de un elemento dentro de una lista ordenada, aplicaciones de la búsqueda para encontrar información específica dentro de la estructura de datos. En resumen, la búsqueda por arreglos es un concepto fundamental en la programación que implica encontrar un elemento específico dentro de la estructura de los datos de manera ordenada. Nos pedía que la siguiente parte es explicar los métodos de ordenamiento. Los métodos de ordenamiento son algoritmos utilizados para organizar elementos o una lista o un arreglo en un orden específico, como ascendente o descendente. Los principales son el ordenamiento burbuja. Este método consiste en comparar cada uno de los elementos adyacentes. Si están en el orden correcto, se repiten. Si si están en orden incorrecto, ¿verdad? Se repite el proceso hasta que la lista quede ordenada. Ordenamiento por selección. En este método, se selecciona el elemento más pequeño o más grande de la lista y se coloca al principio o al final. Luego se selecciona el elemento más pequeño o el más grande y se coloca en la siguiente posición. Ordenamiento por inserción. En este método consiste en insertar cada elemento en su posición correcta dentro de una lista ordenada. Se comienza con la segunda elemento y se compara con el primer elemento. Si es más pequeño, se mueve al principio. Ordenamiento por fusión es el método que divide la lista en dos mitades y la ordena individualmente. Luego se fusionan las dos listas ordenadas de una sola lista ordenada. Ordenamiento por montículo. Este método era un montículo, era una estructura de datos especial a partir de la lista. Luego se elimina el elemento más grande o el más pequeño del montículo y se coloca al final o al principio de la lista. El elemento por quicksort es un método que selecciona un elemento pivote y divide la lista en dos partes, los elementos menores del pivote y los elementos mayores del pivote. Luego se ordenan en dos partes individualmente. Ordenamiento por radius sort. Este método ordena la lista según los dígitos de los elementos. Se comienza con un dígito más significativo, se ordena la lista según ese dígito y luego se ordena la lista según el siguiente dígito. Cada método de ordenamiento tiene sus propias ventajas y desventajas. Algunos métodos son más rápidos que otros, mientras que otros son más fáciles de implementar. ¿Sí? Entonces, las dos preguntas a contestar del video. Agradezco la atención y espero sea de manera apropiada mi exposición.